en la segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer, vamos a encomendarnos al Señor. Antes bien, nos recomendamos en todo, ¿como qué? Ministros de Dios, diga ministros de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Ya está terminando un año más y tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor. Tú eres quien nos ha sostenido hasta el día de hoy, quien nos ha sustentado, quien nos ha dado crecimiento durante todo este año, quien ha tenido misericordia de nosotros porque has perdonado todos los días nuestros pecados. Vemos tu mano cada día, mi Señor, y es tu gracia la que nos salvó, y es tu gracia la que nos sustenta, y es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Gracias, Padre amado. En esta hora, mi Señor, vamos a meditar en tu palabra. Te suplicamos, mi Señor, la dirección, la guianza de tu Espíritu Santo, para poderla entender conforme a tu voluntad y a tus propósitos en nuestra vida, Señor. Que no nos llenemos nada más de conocimiento, Padre, sino de vida, que podamos ponerla por obra, que podamos crecer en el fruto del Espíritu Santo, que podamos ser luz de este mundo, Señor, y alumbrar con buenas obras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tema seguimos viendo? Lo acabamos de leer. Los ministros de Dios. ¿Qué es un ministro de Dios? Diga, un servidor de Dios. ¿Qué es un ministro de Dios? Un servidor de Dios. Todo creyente es un ministro de Dios. ¿Qué es todo creyente? Un ministro de Dios. Todo creyente tiene que servir a Dios. Dile al que está a tu lado, tienes que servir a Dios. Si es que eres hijo de Dios, tienes una función dentro del cuerpo. ¿Qué tienes? Si el que está a tu lado nada más se congrega, ¿qué le falta? Le falta entendimiento, diga, le falta entendimiento. No se le ha revelado, no se le ha revelado, ¿qué no se le ha revelado? Que es miembro del cuerpo de Cristo y que tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿dónde tiene que servir? Donde Él quiera, como Él quiera. ¿Dónde tiene que servir? Digan, una iglesia local. ¿Dónde tiene que servir? En una iglesia. Tiene que estar sujeto a un pastor y tiene que servir dentro de esa congregación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, iniciamos el tema de los ministros que Jesucristo dejó para el perfeccionamiento de sus santos. Vamos a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué Cristo dejó estos ministros? En el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo primero que tenemos que ver es que los ministros de Dios no se llaman papa, no se llaman padrecito, no se llaman de otro nombre. ¿Cómo se llaman los ministros de Dios? ¿Cómo se llaman? Ahí léalo ahí. Apóstoles, profetas, evangelistas, ¿qué más? Pastores y maestros. Cualquiera que no tenga estos ministros y tenga otros ministros, no es la iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es la función de estos ministros? Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos, dijimos? Dile que está a tu lado, ¿tú eres un santo? ¿Cuántos pueden decir, yo soy santo de Dios? Ya enseñamos que un santo es alguien que ha creído en Cristo, que sus pecados le han sido perdonados, ha sido lavado por la sangre de Cristo, está limpio delante de Dios, es justo delante de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es un ¿qué? Santo. Y no es para que estemos en un cuadro y nos pongan veladoras, ¿verdad que no? No, somos los hijos de Dios. ¿Qué están haciendo con nosotros?
Nos están perfeccionando, nos están llevando a un crecimiento espiritual. ¿A qué nos están llevando? La iglesia tiene que ser edificada, tiene que ser llevada a la madurez. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que llegar al conocimiento pleno de Dios, al conocimiento pleno de Jesucristo. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todos los ministros que usted ve de aquí, todos tienen la misma función. ¿Qué función tienen todos? La edificación de la iglesia. ¿Cuál es su función? Usted va a escuchar por ahí que el apóstol tiene una comisión, que el profeta tiene otra comisión, que el pastor tiene otra comisión y que el evangelista tiene otra comisión. No, todos los ministros, todos, aunque tienen una gracia diferente, es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay, en la iglesia no hay que yo tengo mi ministerio, que yo tengo mi visión, que yo tengo, no. Cualquiera que sea tu nombre, seas apóstol, profeta, pastor, tu función es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya vimos a los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Digas, un enviado de Dios. ¿A qué fue enviado los apóstoles? A predicar el evangelio del reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué fueron enviados? A predicar el evangelio del reino. Ahora, profetas, ¿qué es un profeta? Quien habla inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es un profeta? Habla la palabra de Dios. ¿Cómo la habla? Inspirado por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura y que si alguno habla, ¿cómo tiene que hablar? Conforme a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver los evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Diga, un predicador del evangelio. ¿Qué es un evangelista? Ya se dio usted cuenta que no importa si eres apóstol, profeta, evangelista, pastor, ¿cuál es tu función? Predicar el evangelio. Ahora, el evangelista tiene que llevar las buenas nuevas. ¿Qué tiene que llevar el evangelista? Diga, el mensaje de salvación. ¿El mensaje de qué? Dice la palabra, hermosos los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo creyente tiene que predicar el evangelio de salvación. ¿Qué tiene que hacer todo creyente? Cuando el Señor libera al Gadareno, el Gadareno quería seguir a Cristo. ¿Qué le dijo el Cristo? Ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Qué tenía que hacer el Gadareno? Ir y predicar el evangelio a su familia, a los de su pueblo, a los de su trabajo. Todo creyente tiene la obligación de predicar el evangelio de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la palabra que hay muchos que pervierten el evangelio. Siempre ha habido gente, hermano, que pervierte el evangelio, que no predica el verdadero evangelio de Cristo. Siempre ha habido, desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos de Pablo, siempre ha habido gente que va a pervertir el evangelio. Pablo siempre estuvo luchando mucho con los judíos, porque los judíos pervertían el evangelio. Los judíos decían que la salvación era por medio de la fe en Jesucristo, pero que tenías que guardar la ley. ¿Qué estaban haciendo con el evangelio? Lo estaban pervirtiendo, le estaban añadiendo, porque la salvación, diga, es por fe. La salvación, ¿cómo es? Siempre el evangelio ha sido pervertido. ¿Qué hace la religión de ahorita de nuestro país? ¿Qué está haciendo con el evangelio? Lo pervirtió totalmente. Dicen que la fe en Cristo, más la fe en la Virgen, más sacramentos, más misas, más sufrir, y le añaden ¿qué? Al sacrificio de Cristo. ¿Qué están haciendo con el evangelio? Lo están pervirtiendo. Ahora, todo aquel que pervierte el evangelio es un falso evangelista. Todo el que pervierte el evangelio es un ¿qué? Porque no predica el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es acerca de Cristo. ¿Acerca de quién es el verdadero evangelio? Ahorita lo vamos a ir viendo. Ahora miren, hay gente que sí predica el evangelio de Cristo, pero nada más lo predica a la mitad. Nada más dice, Dios te ama mucho, que envió a Cristo a morir por tus pecados. Te quiere muchísimo, tiene un plan maravilloso para tu vida, te quiere bendecir, te quiere enriquecer, te quiere sanar, y nada más predican el evangelio ¿a dónde? A la mitad. No le dicen a la gente, te tienes que arrepentir.
tienes que dejar tu pecado, tienes que estar dispuesto a dejar tus idolatrías, tienes que dejar de amar al mundo, de amar el pecado, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Predican el evangelio cómo? A la mitad. ¿Cómo hay que predicar el evangelio? Diga, completo. Como lo predicó Cristo, como lo predicaron los apóstoles, así se tiene que predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Juan 3:16, vaya usted. Este texto lo usan todos los que evangelizan. Juan 3:16. Usted lo va a oír en la radio, donde quiera que la gente anda haciendo campañas de evangelización, usted lo va a escuchar que lo usan y está bien. Es un texto para evangelizar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice la escritura? ¿Que Dios qué hizo? Pero yo tengo que entender cómo es que Dios muestra su amor. ¿Cuántos dicen amén? La gente está esperando que Dios le muestre su amor así, mira, que le sane todas sus enfermedades, que le dé mucho dinero, que le dé la mujer que él quiere, el trabajo que él quiere. Y esa es la manera que la gente está esperando que Dios le muestre su amor. Yo tengo que entender cómo Dios muestra su amor. ¿Cuántos dicen amén? Para poder enseñar cómo es que Dios nos amó. Dice, Dios nos amó de esta manera, que ha dado ¿a qué? A su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo muestra su amor Dios hacia la humanidad? Dando a su Hijo Jesucristo. Y yo tengo que entenderlo. Dios mostró su amor para conmigo, que siendo pecador, Cristo murió por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han entendido cómo Dios ya te mostró su amor? A ver. O sea, no estés esperando que nunca te vayas a enfermar, que nunca vayas a padecer hambre. No, ya Dios mostró su amor, dando lo más valioso que tenía, que es a su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo tengo que entenderlo. Se predica el amor de Dios de esta manera. Dios te ama tanto que tú merecías el infierno y Dios castigó a su Hijo por ti. La ira de Dios fue derramada sobre Cristo para no ser derramada sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el amor de Dios. No el que te va a dar casas y carros y que te va a hacer famoso. Ese es un falso evangelio. Es un evangelio ¿qué? Pervertido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra cosa. Jesucristo dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios ni entrar en él. Ya nadie predica de nuevo nacimiento, hermano. Nadie predica de nuevo nacimiento. Todas las campañas que hacen de evangelización es para sanidad física y para profetizarles bendición económica. Todas las campañas que tú veas en la radio, en la televisión, en internet, todas son ¿para qué? ¿Para qué llaman a la gente? Ven por tu milagro. ¿Sí las has escuchado? ¿Ven por qué? No dice, ven para ser salvo. No dicen así. Ven para que te arrepientas de tus pecados. No lo anuncian así, porque la gente de hecho no se quiere arrepentir. Hay que predicar el mensaje de salvación. ¿Qué hay que predicar? El evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Cada vez que tú le hables a una persona, le tienes que darle mensaje de salvación. Amén. Vaya usted a 2 de Corintios 5:17. Por eso es que hay que predicar, hermano, que se tiene que nacer de nuevo. ¿Qué se tiene que predicar? Las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo, pero ¿sabes por qué? Porque les dijeron, haz esta oración. Y ya que la hicieron, ya eres salvo. ¿Qué más tengo que hacer? Bautízate. Ya se bautizó. No, pues ya eres más salvo. Así se llena la iglesia de gente que piensa que porque ya se bautizó. Hay gente que dice, yo ya soy como tú. ¿Por qué? Ya me bauticé. ¿Así será ser cristiano, bautizarse? Diga, nacimos de nuevo. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es alguien que está en Cristo? A ver, si el que está a tu lado, ¿cómo sabes si es un verdadero creyente de Dios? ¿Cómo sabes si ya es salvo? A ver. Porque el que está a tu lado, a lo mejor tú lo conoces y tú sabes cómo vive. Si sigue viviendo igual, ¿entenderá lo que se trata el evangelio? A ver, ¿el evangelio de qué se trata? Diga, nacer de nuevo. Cristo dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino
y no puedes entrar en él. Hay gente que todavía dice, no puedo dejar de pecar. ¿Sabes cuál es el problema? No has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, ¿qué es? Nueva criatura. El que ha nacido de nuevo, hermano, su mente ya ha sido renovada. Ya no piensa como el viejo hombre. Ya no opina. Ya no se atreve a decir yo creo, yo pienso. No, la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no entiende que con el simple hecho de creer en Cristo es salvo. No lo puede entender. No lo puede entender. Él cree que tiene que hacer obras para salvación. ¿Por qué piensa que tiene que hacer obras para salvación? No ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo tiene la seguridad, la certeza que por la fe en Cristo es salvo. ¿Qué tiene? La seguridad, diga la seguridad, la certeza. Porque la Escritura dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Qué tiene? ¿Quién puede tener esa convicción? Un nacido de nuevo. ¿Quién puede vivir libre del pecado? Un nacido de nuevo. Ahora, un hombre se atrevió a decirle a Cristo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Cristo dijo, así como tú no sabes del viento de dónde viene y a dónde va, así es el nacido de nuevo. Escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo convence de pecado, justicia y juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hay gente que se atreve a introducir métodos y a decir, vamos a evangelizar de esta manera, mira. Vamos a hacer ese tipo de folletos, vamos a hacer esta manera de predicación para la gente, vamos a darle un payasito, vamos a darles unas tortas. ¿Usted cree que así se va a convertir la gente? ¿Quién es el que convence al pecador? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo convence? Por la predicación de la palabra. No necesitamos métodos. Hoy vamos a aprender cómo evangelizaba Jesucristo, los apóstoles. No usaban métodos, declaraban la palabra de Dios. ¿Sabe quién se convertía? Las ovejas de Jesucristo. ¿Quiénes se convertían? Jesucristo predicaba el verdadero evangelio y la gente no creía. Y Jesucristo les decía, tú no crees porque no eres mi oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué método usaba Cristo? Predicaba el evangelio, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se tiene que predicar el evangelio tal como está escrito. No necesitamos de otros libros, no necesitamos de un método, no necesitamos hacer campañas de milagros. Hay que predicar la palabra de Dios. Y el que es oveja de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a venir a Cristo. Y el que no es, se va a reír, se va a burlar y se va a regresar a su religión, porque no es oveja de ¿qué? De Cristo. Vaya usted a Romanos capítulo 1, versículo 1. Lo primero que tenemos que entender aquí en Romanos capítulo 1 es que el evangelio es acerca de Cristo, hermano. ¿El evangelio es acerca de qué? Cuando tú oigas a un pastor, a un ministerio que habla más de sus ministros, ¿estarán predicando el verdadero evangelio? ¿De quién tenemos que hablar? Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Para qué fue apartado el apóstol Pablo? Para el evangelio de Dios. Vamos a ver cuál es. El que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El evangelio acerca de quién es en el 3. El evangelio de Dios es acerca de su Hijo. No es acerca de la Virgen, no es acerca de los santos, no es acerca de Buda, no es acerca de quién es, de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿A quién tenemos que predicar, hermano? ¿Al ministro? ¿A los libros del ministro? ¿A las revelaciones del ministro? Diga, a Jesucristo. ¿Por qué a Jesucristo? Diga, es el único en el cual hay salvación. ¿En quién hay salvación? ¿Habrá dos? No hay salvación fuera de Cristo. No nos fue dado otro nombre en el cual podamos ser salvos. ¿Solamente quién?
Ahora, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cuántos redentores hay? La católica dice que la Virgen es corredentora, ¿eh? O sea que Cristo y la Virgen, porque la Virgen también sufrió y que a través de sus sufrimientos nos da entrada con Dios. ¿Será así? ¿Quién fue el único que fue crucificado? Por eso, ¿de quién tenemos que siempre hablar nada más? ¿Quién es el camino al Padre? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Cristo. ¿Y todo está centrado en quién? Jesucristo. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote que nos abrió el camino al Padre? Jesucristo. ¿Quién es la luz de este mundo que nos alumbra y nos guía a la verdad? Jesucristo. Entonces, ¿de quién tenemos que hablar siempre? De Jesucristo. Ahora dice Romanos, ¿cómo van a invocar a Cristo si no vas y les hablas de Cristo? Así dice Romanos. ¿Cómo van a hablar de Cristo si no hay quien vaya y les hable de Cristo? Allá afuera se habla más de cualquier otra cosa que de Cristo. Hablan más de los Beatles, dicen por ahí, que de Cristo. John Lennon se atrevió a decir que él era más famoso que Cristo porque todo el mundo hablaba de John Lennon. ¿Pero por qué? Porque los hijos de Dios no hacemos nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo de los hijos de Dios? Predicar a Cristo. Donde quiera que vayas, ¿a quién tienes que hablarle? A Cristo. Dile, no hay otro. Él es el único que Dios envió a morir por ti en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Cristo, diga nada más Cristo. Hermano, desde que Cristo nació, el ángel le dijo a María, le vas a poner por nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿De qué? ¿De qué nos vino a salvar Cristo? De nuestros pecados. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Siempre que alguien te hable de otra cosa, hermano, que no sea Cristo, y te empiece a mencionar sus líderes, sus ministros, su ministerio, dile, ¿sabes qué? El evangelio se trata de Cristo. Primera de Timoteo, ¿no tiene 1:15? Palabra fiel, ¿cómo es la palabra? ¿Y digna de qué? Por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo vino al mundo. A ver, yo tengo que saber a qué vino Cristo al mundo. ¿A qué vino? A ver, ¿a qué vino Cristo? Yo tengo que entenderlo. Cristo vino a este mundo y murió para salvarme de mis pecados. Lo tengo que saber. A eso vino. No vino a hacerte rico, famoso. Vino a salvarte de tus ¿qué? Pecados. Otra vez. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Alguien que ya nació de nuevo sabe de dónde lo sacó el Señor. Sabe que era basura, sabe que era un vil pecador, sabe que era esclavo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? No es alguien que dice, pues yo no soy tan pecador, pues yo creo en Jesús, pero yo no soy tan malo. Esa persona no ha nacido de nuevo, no ha visto su condición antes de Cristo. ¿Cuántos de aquí reconocen de dónde nos sacó el Señor? Éramos una porquería, gente que aborrecía a Dios y practicaba el pecado, pero gracias a Dios que Cristo ya nos ¿qué? Nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si dejamos el evangelio hasta ahí, se queda la mitad. La otra parte es, Él vino a libertarnos del pecado. ¿A qué más vino? A libertarnos del pecado. Él dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libres. La gente quiere el perdón de sus pecados, pero no quiere ser libre del pecado. O sea, sí quiere que le perdonen, pero quiere seguir practicando sus pecados. No se puede. ¿Cuántos entienden eso? A ver. Él vino a perdonar mis pecados y a libertarme de la esclavitud del pecado. ¿Cuál es la evidencia de un verdadero creyente? Ya no practica el pecado, porque fue libertado de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso lo predican en la religión? En la religión jamás le van a decir al borracho, borracho, arrepiéntete, porque los borrachos van a tener su parte en el lago de fuego. En la religión no le van a decir, el padrecito no va a agarrar, le va a decir, si aquí hay un adúltero, arrepiéntase, porque si se muere adúltero se va a ir al infierno. No lo van a hacer, pero sí le van a decir, Cristo murió por tus pecados. ¿Qué evangelio le están predicando? Nada más la mitad.
Cristo murió por mis pecados, pero para que ya no vivan mis pecados. Él dice, no te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? No puedes decir, sí, yo quiero creer en Cristo para que me perdone, pero quiero seguir tomando. Tú no has nacido de nuevo. Sigues en tu mente reprobada, en tu naturaleza pecaminosa y no has entendido de lo que se trata el Evangelio. El Evangelio es ser santo como Cristo es santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a verlo ahí, miren. Vaya usted a Mateo 9:13. Mateo 9:13. El Evangelio tiene que ser completo, hermano. No puedes predicar la mitad. Mateo 9:13. ¿Ya lo tiene usted? Aquí tiene que quedar claro, mire. Dice así la palabra del Señor. 9, ¿qué dijimos? 13. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido, dice Cristo, a llamar a justos. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino? Vino a llamar a los pecadores. ¿A qué vino? ¿A qué los vino a llamar a los pecadores? A eso vino Cristo. Vino a morir por mis pecados y vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿A qué vino? A llamarme al arrepentimiento. Ahorita vamos a ver que las primeras palabras de Juan el Bautista que estaba evangelizando es arrepentíos. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Arrepentíos, porque nadie puede entrar al reino de Dios sin un verdadero arrepentimiento, nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo nos vino a morir por mis pecados y me vino a llamar ¿a qué? Al arrepentimiento, amén. Romanos 6:23. El verdadero evangelio tiene que predicar que la salvación es un regalo de Dios. No se puede obtener por ningún medio humano. ¿Cómo se obtiene la salvación de Dios? Diga, gratuitamente. ¿Cómo se obtiene? Gratuitamente. Cualquiera que predique un evangelio por obras está pervirtiendo el evangelio. Dile que está a tu lado. Si predicas un evangelio por obras, estás pervirtiendo el evangelio. El evangelio, la salvación es gratuita. ¿Cómo es la salvación? Es un regalo de Dios. No se puede comprar, no se puede ganar, no se puede obtener por ningún medio. Romanos 6:23. ¿Ya lo tiene usted? La paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué merecíamos? La condenación, ¿verdad que sí? Mas la dádiva de Dios. ¿Qué es la dádiva de Dios? ¿Pero qué es dádiva? Es un regalo. Dios regala la salvación. ¿Por qué Dios regala la salvación? Dios no permite que nadie la pueda obtener por sus propios medios para que nadie se gloríe delante de su presencia. Nadie va a poder jactarse y decir, yo me gané la salvación. Nadie. Él la da por gracia, para que nadie se gloríe en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es imposible que un ser humano pueda ganarse la salvación. Diga, es imposible. Porque para que un ser humano pudiera ganarse la salvación tendría que cumplir la ley perfectamente. ¿Cómo tendría que cumplir la ley? Si falla en un punto, se hace culpable de todos. ¿Habrá un ser humano que pueda cumplir con la ley perfectamente? No hay. Solo hubo uno. Y era Dios, hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el evangelio te tiene que predicar que la salvación es gratuita, es un regalo de Dios. ¿Cómo se obtiene? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se obtiene? Efesios 2:8. Si hoy el Espíritu Santo te da convencimiento de esto, tú naces de nuevo, hermano. ¿Qué pasa si la gente que no ha creído en este momento cree en estas palabras? Nace de nuevo. Mira, Efesios 2:8.
Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos, hermano? ¿Por obras? ¿Por portarme bien? ¿Por ya no pecar? ¿Por ayudar a alguien? ¿Cómo soy salvo? Por gracia. A ver, ¿cómo soy salvo? Ahora, ¿quién establece esto? ¿Un hombre? ¿Quién lo establece? Dios dice, por gracia eres salvo. Y dice, por medio de la fe. A ver, ¿cómo somos salvos? Ahora, ¿la fe en quién? En Jesucristo. ¿Qué será la fe en Jesucristo? ¿Será decir, yo creo en Jesús, nada más? La fe conlleva que tú conoces a Cristo, que tú entiendes lo que Él hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice el Señor que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará, sino el que hace ¿qué? Su voluntad. La fe implica, hermano, que tú sabes que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cordero que murió por tus pecados, Él es el único en el que hay salvación, Él es. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que Él murió por mis pecados y que Él pagó con su sangre preciosa el perdón de mis pecados. Esa es una fe firme, es una fe que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, ¿cómo somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Diga, esto no es de mí. Porque la fe es un don de Dios. ¿Quién me dio la fe? Ahí dice, pues es don de Dios. Cuando alguien cree, le fue dada la fe. Ahora, en el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Cualquiera que predique un evangelio de obras para salvación está pervirtiendo el evangelio. Por eso las religiones de nuestro país, ¿cómo son? Falsas. ¿Cómo son? Porque están predicando un evangelio ¿cómo? Por obras. Tienes que hacer sacramentos, tienes que hacer esto. No, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vaya usted a Romanos 5:1. El verdadero evangelio predica, o el verdadero evangelista predica que somos justificados por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Qué es justificados, hermano? Diga, declarados por Dios inocentes, justos, santos. ¿Qué es justificados? ¿Cómo Dios declara a una persona vil, pecadora? ¿Cómo la declara justo? Por medio de la fe. A ver, ¿cuántos entienden eso? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Cuántos de aquí realmente conocen a Cristo? ¿Saben que Cristo murió por sus pecados? ¿Saben que Él es el Señor, el Dios, el Todopoderoso, el único Salvador? ¿Cuántos creen eso? ¿Cómo estás delante de Dios? Justificado. ¿Cuántos debes de tus pecados? Todos mis pecados fueron borrados. Perdonados y borrados. Dios ya no los tiene apuntados. ¿Cuántos dan gloria por ello? Ahora, todo el que diga, sí, pero es que tienes que hacer obras, porque Santiago dice que fe con obras. Tu fe tiene que tener obras, pero te salva tu fe, no tus obras. ¿Cuántos en amén? Justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Tenemos paz. Yo tengo que saber que antes yo era enemigo de Dios. ¿Qué éramos? Enemigos de Dios, desobedientes de Dios, aborrecedores de Dios, no obedecíamos sus mandamientos. Ahora, ¿qué tengo por medio de Cristo? Paz con Dios. ¿Qué tengo? Paz con Dios. Fui reconciliado con Dios por medio de Cristo. ¿Qué fuimos? Reconciliados. Vaya usted ahí en 2 de Corintios 5, donde estábamos leyendo que el que está en Cristo, ¿qué era? Nueva criatura. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas como son, hechas nuevas. Ahora,
¿Y todo esto de dónde proviene? El que seamos nuevas criaturas. ¿Quién es el que da el nuevo nacimiento? Dios. ¿Cómo nos engendra? Por medio de su palabra. Amén. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? ¿Quién nos reconcilió? Dios mismo nos reconcilió con Él mismo. Vean, nosotros pecamos y Él mismo nos reconcilia ¿con quién? Consigo mismo. ¿Por medio de quién nos reconcilió Dios? Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dio, hermano? Que Dios estaba en Cristo. Ponga atención, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿qué nos encargó a nosotros? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dile al que está a tu lado, reconcíliate con Dios. Porque si practicas el pecado, eres enemigo de Dios. Si practica el pecado, ¿qué es? Enemigo de Dios. ¿Qué se le tiene que predicar? Reconcíliate con Dios. ¿Cuántos dicen amén? 21. Al que no conoció pecado por nosotros, ¿qué lo hizo? ¿Dónde cargaron todos nuestros pecados? Cristo, ¿cómo murió en la cruz, hermano? Como el peor de los pecadores, como un condenado. ¿Para qué murió así? Para que nosotros fuésemos hecho ¿qué? La vida perfecta de Cristo, ¿a quién le fue dada, hermano? Diga, a los creyentes. Ya lo he enseñado esto. Dice la Escritura que el que cree en Cristo ha sido revestido de Cristo. Y dice en el Antiguo Testamento que nos fue dado un manto de justicia. Mira, nosotros éramos pecadores. Esa vida de pecado, ¿a quién se la pusieron? A Cristo. Cristo vivió una vida perfecta. Esa vida perfecta, ¿a quién se la pusieron? A los creyentes. Y ahora nosotros somos, como dice ahí, hechos justicia de Dios ¿en quién? En Cristo. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Justos, santos, sin mancha. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo, su vida perfecta, nos fue puesta por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos en amén? Ahora, aquí en la tierra aún nos siguen perfeccionando. ¿Qué están haciendo aquí en la tierra? Nos están perfeccionando, nos están llevando ¿a dónde? A la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Mateo 16:24. ¿Qué más se tiene que predicar un verdadero evangelista? La negación al yo. ¿Qué más se tiene que predicar? La negación al yo. La gente quiere venir a Cristo y tener la salvación, pero quiere seguir pensando igual, viviendo igual, amando sus tesoros, amando su pecado. No puede ser posible. Mateo 16:24. ¿Lo tiene usted, hermano? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice Jesucristo? Que si alguno lo quiere seguir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y ¿qué más? Si alguno quiere ser seguidor de Cristo, tiene que negarse, tiene que dejar de estar pensando en Él, de estar pensando en sus planes, en sus propósitos de Él. Ahora tiene que pensar en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que estar dispuesto a padecer por causa del nombre de Cristo. Y si no está dispuesto, mejor ni sigas a Cristo. Porque el evangelio se trata de obedecer completamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, era 16:24, ¿verdad? Ya me perdí aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? Todo el que quiera vivir su vida a su manera, ¿qué va a pasar con su alma? La va a perder. La gente que no conoce la palabra no quiere venir a Cristo porque quiere vivir su vida ¿cómo? A su manera, a su manera. Si le gusta tener mujeres, varias mujeres, la quiere vivir así. Si le gusta ver pornografía, la quiere vivir así a su manera.
Si dice groserías y miente, la quiere vivir así, a su manera. ¿Será posible seguir a Cristo? No, te tienes que negar, tienes que estar dispuesto a perder tu vida en este mundo para ganar ¿qué? La vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre? ¿Qué le aprovecha si gana todo el mundo? ¿Qué le aprovecha? Y si pierde su alma, ¿qué le aprovecha? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? No puede dar ninguna recompensa por su alma. Hermano, todos los días de tu vida, lo más importante que tienes que estar buscando es la salvación de tu alma. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante, miren, la gente sabe qué está buscando ahorita, hermano. Está buscando asegurar su futuro. Eso es lo que está buscando. Está atesorando riquezas, haciendo negocios, porque él piensa que va a asegurar su futuro. Y no sabe lo que va a ser el día de mañana, no lo sabe. Puede ser que el Señor le diga, necio, esta noche vengo por tu alma. Y sabe, hay gente que no se preocupa a dónde va a ir a parar muriendo. No le preocupa. Lo más importante en tu vida ahorita es que estés seguro que si mueres hoy o mañana, estás con el Señor. Eso es lo que más te debería de importar en la vida. Porque ¿de qué sirve que ganaste el mundo si no salvaste tu alma? Tu vida fue un total desperdicio. ¿Qué fue tu vida aquí? Lo más importante que tienes en esta vida es buscar al Señor. El Señor dijo, buscadme y viviréis. Lo más importante es trabajar por esta comida. ¿Qué es lo más importante? Porque esta comida da vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente no, la gente allá afuera, lo más importante es su vida física. Eso es lo más importante. Está preocupado qué va a comer mañana, qué va a hacer del mañana. Hermano, gente que está enferma, va al doctor, ¿sí o no? Y si no puede caminar, consigue una silla de ruedas, pero va al doctor porque le interesa su vida física. Ojalá sí le interesara ¿qué? Su alma. Ah, pero el día del culto, no, tengo otra cosa más importante que el culto. ¿Le interesará su alma? No les interesa, pero si fuera algo físico, si necesitara una operación, es capaz de vender su casa. Es capaz de decir, no importa, doctor, opéreme, sálveme, le doy mi casa, le doy mi carro, porque tiene un interés tremendo por su vida física. Y lo más importante es mi alma. El verdadero evangelio y el verdadero evangelista siempre va a predicar, busca la comida que te da vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Hermano, no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero tenemos que estar como seguros que cerrando tus ojitos aquí no vayas a despertar junto al rico en las llamas de fuego. Lucas 14, 25, ¿lo tiene usted? Grandes multitudes iban con él. ¿Cuántos seguían a Cristo? Así como ahorita usted ve así, mega iglesias llenas siguiendo supuestamente a Cristo. Cristo se vuelve y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también que tenemos que aborrecer nuestra propia vida. Si no estamos dispuestos a esto, dice Cristo, no puedes ser mi discípulo. Cristo dice, si vas a amar más tu trabajo, más a tu esposa, más tu carro, más tu tiempo, no me sigas. No me sigas, mejor no me sigas. Mejor sigue a lo que tú amas, porque no puedes servir a dos señores. ¿Cuántos dicen amén? Hemos enseñado aquí que Cristo no nos está como rogando, por favor sígueme. No, Él te pone las condiciones si lo quieres seguir. Y Él te dice, si vas a amar más las cosas de este mundo, mejor no me sigas, porque no vas a poderme seguir. Te vas a quedar a la mitad y vas a quedar en vergüenza con todos los que te conocían, que te habías apuntado a la carrera. ¿Cómo queda la gente que dice, ya no voy a ir a la iglesia? ¿Cómo queda? Queda avergonzado. Queda avergonzado porque dice, mira, parecía que sí quería a Dios, parecía que sí había creído en Dios, y ahora dice que ya no. ¿Cómo queda ante los demás? Queda en vergüenza. Es como aquel que va
a construir algo, dice, y se queda a la mitad. ¿Cómo queda? Hermano, si ya decidiste seguir a Cristo, hay un costo. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí dice, si quieres ir en pos de mí, niégate, ámame más a mí que a todo el mundo. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? A ver, dile a que está a tu lado, ¿ya decidiste seguir a Cristo? Dile, vas a padecer. Piénsalo 2 veces, dile. No sea que cuando te venga la prueba estés chillando y digas, ay, no me dijeron. No, Cristo ya te está diciendo, si me vas a seguir, piénsalo muy bien, porque por causa de mí vas a padecer. ¿Cuántos están dispuestos a padecer? Hermano, nos pasa algo y empezamos a chillar. Ay, ¿por qué Diosito me hizo esto? ¿Y por qué me pasó esto? Cristo dice que vas a tener tribulaciones. ¿Qué vas a tener? Cristo dice que vas a tener aflicciones en este mundo y te dice, ¿me quieres seguir? ¿Cuántos le quieren seguir? ¿Ya entendiste que te van a pasar cosas? ¿Ya lo pensaste 2 veces? No vaya a ser que al rato digas, ¿sabes qué? Siempre no. Y por causa de ti, el nombre del Señor es blasfemado. No le hacemos ningún favor a Cristo, hermano. Hay gente que él está rogando a su pariente, ándale, por favor, predícale que se arrepienta y si no se quiere arrepentir se vaya al infierno y punto. Tú ya hiciste lo que te tocaba predicarle él, evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no, hermano, cuando a Cristo se le estaban yendo, les rogó. Ay, por favor, no me dejen solo. Pedro, ¿te quieres ir también? Vete, vete. Yo sé quiénes son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos dicen amén? Nadie va a poder seguir a Cristo, nadie que no sea llamado por Él, nadie. Va a haber gente que lo va a querer intentar. Dice que muchos van a querer entrar por la puerta. ¿Y qué va a pasar? No van a poder. ¿Por qué no van a poder? No son hijos. No son hijos. Solamente un hijo de Dios puede caminar en el reino de Dios. Solamente un hijo de Dios. Solo un hijo de Dios sabe que ya está bendecido, que tiene vida eterna, que Cristo está con él, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Solo un hijo de Dios. El que no es hijo, ese por todo se desanima, siempre anda amargado, triste, frustrado, sin paz, porque no es hijo de Dios. El hijo de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy el que te va a dar la fuerza, yo te voy a dar la sabiduría para que venzas, porque en Cristo eres más que un vencedor. Pero solo los hijos de Dios, el que no es hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a quedar postrado en el desierto. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí. Gloria a Dios. 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Verdad que cuando vas a hacer algo calculas los gastos? A ver si tiene lo que necesita, ¿para qué? Para acabarla. No sea después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que los vean comiencen a hacer ¿qué? Burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y ¿qué le pasó? Y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A ver, dile que está a tu lado. ¿Ya lo pensaste que tienes que renunciar a tu pecado? ¿Ya lo pensaste que tienes que renunciar al amor al dinero? ¿Ya lo pensaste bien? ¿Ya pensaste que vas a padecer por causa de Cristo? ¿Que puede venir persecución y te pueden matar por causa de Cristo? ¿Ya lo pensaste 2 veces? No vaya a ser que a la mera hora te acobardes y te apartes del camino de la salvación. Te dice el Señor, mejor no me hubieses conocido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, diga, esto es de valientes.
Y solamente los hijos de Dios tienen el espíritu de poder. El que no es hijo de Dios tiene un espíritu de cobardía. ¿Qué tiene el que no es hijo de Dios? Tiene un espíritu de cobardía, le da miedo, todo le espanta, está preocupado por su vida física, cuando lo más importante ya lo tenemos, que es la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Mateo 3, vamos a ver algunos ejemplos de cómo evangelizaban. Y este es el verdadero evangelio que predica un verdadero evangelista. Mateo 3, 18. No, no es 3, 18, 3, 1, perdón. 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Qué vino haciendo Juan el Bautista? Predicando. Él era un evangelista, predicaba el evangelio de Cristo. Diciendo, 2, vean un verdadero evangelista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hace un verdadero evangelista? Predica arrepentimiento. ¿Qué predica? Siempre que le hables a alguien, dile, Dios manda que nos arrepintamos. Y si te dice, ¿de qué? Dile, si ves pornografía, si mientes, si adulteras, si dices groserías, tienes que ya dejar de hacerlo. Ya no puedes vivir en pecado, porque el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ver que hubo gente aquí que se formó a bautizarse, porque dice que estaban bautizando. En el 7, 3, 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿qué hacían? Venían a su bautismo. ¿Qué les dijo Juan el Bautista? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense, Juan el Bautista no agarró y dijo, bautízate y te perdonan tus pecados. No nomás dejó ahí el evangelio. No, dijo, te vas a bautizar para perdón de tus pecados, pero tienes que mostrar frutos de ¿qué? Frutos de arrepentimiento. Nada de que ya me bauticé y sigo practicando el pecado. Víbora, no has nacido de nuevo. ¿Cuántos en amén? ¿Sí ve el evangelio completo? Si Juan nada más hubiera dicho, ya bautízate y todo el que se bautice ya está perdonado sus pecados. No, muestra frutos de ¿qué? De arrepentimiento. Marcos 1:14. Marcos 1:14. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el evangelista de evangelistas. Marcos 1:14. Gloria a Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino a Galilea Cristo? Predicando el evangelio del reino. Vamos a ver cómo lo predicaba. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. A ver, ¿qué ve usted ahí? Otra vez, arrepiéntete y cree en las palabras que yo te voy a decir. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo les decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Quien me come tiene vida eterna. Yo fui enviado por el Padre. Quien me recibe a mí, recibe al Padre. Quien cree en mí, cree en el Padre. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y todo el que cree eso, tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero vaya viendo, siempre es que arrepiéntete. Hechos 2:36. Y cree en el evangelio, cree en la palabra de Dios. Hechos 2:36. En serio, hermano, escucha a todos esos que se dicen evangelistas y solamente te dicen, ven por tu milagro, ven por tu sanidad. No predican el verdadero evangelio. Hechos 2:36. Vamos a ver al apóstol Pablo predicándole a los judíos. ¿A quién le está predicando? A los judíos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ahí le está predicando a los judíos, que a este Jesús, ¿de quién le está hablando? De Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho ¿cómo? ¿Qué le estaba predicando Pedro a los judíos? A Cristo, y que Él era el Señor.
que se le tenía que adorar a Cristo, que se le tenía que obedecer a Cristo, que se tenía que tener a Cristo como Señor de sus vidas. ¿Y qué decían los judíos? Nosotros no queremos que ese reine. No aceptaron a Cristo, pero ya vieron cómo un evangelista, ¿quién predica? A Cristo. ¿Cómo lo predica? Como Señor. ¿Cómo lo predica? Cualquiera que tenga que venir a Cristo, tiene que adorar a Cristo, tiene que servir a Cristo, tiene que decirle a Cristo, tú eres mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? 37. Al oír esto, vean qué pasa cuando a alguien le predican el evangelio de Cristo. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Vean, aquí hubo un método, hermano, para evangelizar. ¿Qué hizo Pedro nada más? Les habló de Cristo, que Él es el Señor y el Salvador. ¿Qué pasa cuando alguien cree? En su corazón hay convicción de pecado. Se siente mal delante de Dios porque Dios le muestra su condición pecaminosa. Y dice, ¿qué haré? ¿Cuál es la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? 38. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué les dijo? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de quién, para perdón de los pecados. ¿Y qué van a recibir? Ahí está el nuevo nacimiento. Cuando alguien entiende el mensaje y lo cree, es sellado por el Espíritu Santo. Ahí está el nuevo nacimiento. En ese momento la persona nació de nuevo. ¿Qué pasó? Nació de nuevo. Vaya usted a Hechos 10:34. Vamos a ver a Pedro predicándole a los gentiles. ¿A quién le está predicando? A los gentiles. Había un hombre llamado Cornelio, que era un soldado. Este hombre oraba a Dios, aunque no conocía a Cristo. Tuvo una visión donde un ángel le dijo que mandara llamar a Pedro, y a Pedro también le fue revelado que fuera a visitar a Cornelio, y vamos a ver cómo le predicó Pedro a Cornelio. 10:34. ¿Ya lo tiene usted? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjense cómo les empieza a predicar. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo, este Señor de todos. ¿Ve una diferencia entre este mensaje al de los judíos? Les volvió a hablar de ¿quién? De Cristo. ¿Y qué Señor de quién? De todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿De quién les está hablando? De Jesús. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A Jesús, Dios al tercer día, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que él es el que Dios ha puesto, ¿por qué? Por juez de vivos y muertos. ¿De quién le seguía hablando? De Cristo. De Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué reciben? Perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué método ve usted aquí? ¿Qué hizo Pedro al predicar a los gentiles? Hablarles de la muerte de Cristo, de que en él hay perdón de pecados. ¿Y qué pasa cuando alguien cree el mensaje? ¿Qué pasó? ¿Sí leyó ahí qué pasó? Vino el Espíritu Santo y en ese momento les dio un nuevo nacimiento. Si alguien de aquí dice, ¿cómo nazco de nuevo? Oye el mensaje y créelo, y en ese momento recibes al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No hay métodos, hermano. Háblale a la gente de Cristo, háblale del que murió por sus pecados,
háblale de que vino a libertarlo del pecado. Y si es oveja va a creer y va a ser nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, vamos a ver otro ejemplo. Y ya con este cerramos. Pablo, vamos a ver al apóstol Pablo. Hechos 17, 16. Aquí vamos a ver al apóstol Pablo. Traía yo más ejemplos, pero creo que sí queda claro, hermano. Hechos 17, 16. Vamos a ver cómo predicó Pablo a los gentiles, porque estaba predicándole a los griegos. ¿Ya lo tiene usted? Hechos 17 y 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo estaban los griegos, hermano? En idolatría, tenían muchas imágenes, tenían muchos dioses. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio. ¿De quién predicaba Pablo? De Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber lo que es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír ¿qué? Algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? Muy religiosos. Vea cómo les llama muy religiosos, porque tenían muchos dioses. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ponga atención, hermano, la religión no conoce a Dios. A ver, ¿la religión qué? Por eso es que tiene un montón de imágenes y no sabe ni a cuál irle y le habla a un muñeco, porque no conoce a Dios. El que conoce a Dios, ¿cómo lo adora? En espíritu y en verdad. Sabe que Dios no es visible, es espíritu, es invisible, pero es real. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el religioso adora lo que no sabe, ¿verdad? Entonces, vean aquí, Pablo le dice al Dios que ustedes, ¿qué dice? Al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y vean cómo les empieza a hablar de Dios. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es lo primero que Pablo le enseña aquí a la gente que no conoce a Dios? Que Dios no habita en una casa de piedra. ¿Dónde cree la religión que está Dios? En una casa. Dicen: vamos a la iglesia porque allá está Dios. Y entran y son muy respetuosos. No hagas ruido porque aquí está Dios. ¿Sí los has escuchado? Y ya cuando salen dicen: ahora sí puedes emborracharte, ahora sí puedes, porque ya aquí ya no está Dios. Dios habita en los corazones de los que se arrepienten y creen en Jesucristo. El templo de Dios es el cuerpo del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios no habita, ¿verdad que no habita? Ni es honrado, diga, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién nos da la vida? Ahora, ahí que les enseña Pablo a los gentiles. Dios no necesita de ti, tú necesitas de Él. Porque si tienes la vida física, Él te la da. Si puedes comer, Él te da de comer. Porque ¿por qué el hombre no busca a Dios? Cree que no lo necesita. Y cree que si va a la iglesia le hace un favor a Dios. Por eso hay que rogarle: vamos a la iglesia, ándale. Ay, no, ya voy a ir para que no digas. Le voy a hacer un favor a Dios. Así piensa el hombre, que le hace un favor a Dios. Dios es el que te da la vida y te da de comer. ¿Cuántos dicen amén? Y es su gracia. Ahora, 26, perdón. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos venimos de Adán, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué nos da la vida? ¿Para qué nos puso aquí en la tierra? 27. Para que busquen a Dios.
Dile a que está a tu lado, ¿ya entendiste para qué amaneces todos los días? A ver, ¿cuántos pueden entender esto? ¿Para qué te dio la vida hoy Dios? Y si mañana amaneces, ¿para qué te la va a dar? Y si no lo buscas, desperdiciaste tu día. ¿Para qué te da la vida? Para que busques a Dios. Si en alguna manera palpando puedas hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Qué somos? Diga, fui hecho a la imagen de Dios. Ahora, dice 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? A ver, si Dios te hizo a ti a su imagen, ¿por qué el hombre piensa que Dios es piedra? ¿Cuántos de aquí saben que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Entonces, ¿por qué la gente piensa que Dios es papel, es piedra, es madera? ¿Por qué piensa eso? Por ignorancia. Aquí Pablo, fíjense, les está abriendo el entendimiento, les está dando la sabiduría de Dios. Si Dios te hizo a su imagen, ¿por qué piensas que Él es? Vamos a leer otra vez. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? A oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuántos saben que estábamos ignorantes? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué manda Dios? Que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, tenemos que arrepentirnos porque viene el día del juicio. Y todo aquel que no se arrepintió y creyó en Jesucristo, probará la ira de Dios. Ya cerramos con este texto. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Qué hay con los incrédulos? Se burlan. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hay gente que no le interesa, se va a ir igual. Y así Pablo salió en medio de ellos. Pero ponga atención, mas algunos creyeron. ¿Más algunos qué? Hermano, tú predica el evangelio, la mayoría no va a creer, pero siempre va a haber alguno de quien Dios tiene misericordia. ¿Y qué va a pasar? Va a creer, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, la Areopagita, una mujer llamada Damaris y otro con ellos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios que nosotros creímos, hermano? ¿Cuántos de aquí reconocen que Dios bendijo ya nuestras vidas y nos cambió? Vamos a darle gracias, vamos a terminar dándole gracias a Dios. Yo no sé si en verdad estés agradecido que sigues en pie, hermano. Ya muchos están tirados en el desierto. Padre, te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Si estamos aquí, Padre, no es porque seamos mejores que otra gente. No, mi Señor. De lo más vil y necio escogiste. Te damos gracias, Padre, porque hasta hoy nos has sostenido, Padre. Hasta hoy nos has sustentado. Hasta hoy, Padre, nos has fortalecido. Porque este camino no es fácil. Es camino angosto, es puerta estrecha. Y solo tus hijos, solo un verdadero hijo de Dios va a poder caminar este camino y va a poder terminar la carrera. Te damos gracias, Padre, por aquellos que fuimos ya llamados a tu reino, aquellos que ya nos hiciste nacer de nuevo, aquellos que nos diste la fe para ser salvos por medio de Cristo. Te damos las gracias, mi Señor. Y a ti nos encomendamos, Padre, para el siguiente año que viene, rogándote que sigas perfeccionando a tu iglesia y que sigas teniendo misericordia de tus escogidos, Padre, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano.
quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Diga, Señor, quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría,